Gustavo Lázari, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Economista, empresario. ¿Qué tal, Saludos. Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por llamar. ¿Cómo la va llevando como empresario? ¿Cómo están? Mirá, yo te comento, yo creo que pertenezco al mundo pyme, que es el 97-98% de las empresas de la Argentina, son casi 620.000 empresas en total. No represento a las empresas, por supuesto, me represento con suerte a mí mismo, pero creo que para muestra sobre un botón y lo que le pasa a las pymes, te puedo decir en 4 grandes mochilas casi insalvables: la presión fiscal, que continúa como si nada. Hay que decirle a la FIP urgente que extienda la moratoria por lo menos hasta el 30 de mayo, o hasta que termine la cuarentena, porque la carga fiscal es inllevable cuando trabajamos. Imagínate cuando estamos trabajando al 30%, o las industrias que no están trabajando, los sectores que no están trabajando. La carga laboral no salarial, que bueno, hoy está todo congelado ese tema, pero el Estado ha convertido a los juzgados laborales en cementerio de pymes, y ese tema hay que revisarlo, porque si no, 1,5 millones de pibes que no estudian ni trabajan no tienen capacidad de entrar en el sector privado, van a ser destinados a ser planeros, y sería una gran tristeza que toda esa fuerza, esa energía, esa alegría no tenga su correlato en la producción. La mochila regulatoria, y más que nada ahora nos está aplastando la mochila financiera. Las pymes tienen una deuda que, medida contra el PBI, es realmente muy baja, es el 2% del PIB entre deuda financiera con bancos y deuda fiscal, pero es una mochila que no podemos llevar. Y no podemos llevar porque hemos financiado a las pymes en los últimos años a tasas promedio del 107%, lo que hemos hecho en blanco, lo que hemos hecho en cuevas, en algún lado así, hemos pagado tasas de 130%, es decir, tasas que han... Hoy esta deuda tiene como origen la refinanciación de deuda vieja. Y vos fíjate que las pymes, con una deuda del 2% del producto, en total el stock, las 600.000 empresas, genera el 70% del empleo privado y la mitad del PBI. El Estado tiene una deuda del 100% del producto, nunca la puede pagar, cada 5 años tienen un default. Van, negocian, tiran un PowerPoint y los vuelven a financiar. Nosotros, para que un banco nos financie, tenemos que ir con 2 kilos de papel, rezar todas las religiones juntas a ver si nos abren una carpeta. Entonces, y con toda esa deuda, con todo ese apoyo financiero que siempre recibe el Estado, no genera nada atractivo en el Producto Bruto. Y cuando tenemos un problema, una pandemia, hay que salir a encerrar a todo el mundo porque se olvidaron que necesitamos un sistema de salud. Entonces, a mí me parece que si queremos levantar a la Argentina, si queremos darle una mano a la gente que no tiene laburo y que necesita que una empresa lo llame a laburar, y necesitamos llamar a esos pibes a laburar, tenemos que sacarle la mochila a las pymes. Tenemos que bajar los impuestos brutalmente, hay que dejarse de joder. Argentina no se respeta, nosotros ni siquiera el sector privado nos autorrespetamos porque no nos damos cuenta lo que somos capaces de hacer el día que nos saquen las mochilas. Eduardo. Gustavo, ¿qué opinás? Willy Laborda te saluda. ¿Qué opinás de las medidas que anunció el gobierno, el famoso ATP, para tratar de ayudar a las empresas para que paguen salarios? ¿Cómo calificarías, si querés, la reacción del gobierno ante la crisis en materia económica? Mirá, yo entiendo que ningún gobierno asume para llevar a cabo una cuarentena y para administrar una pandemia. Yo esas se las doy. Esa carta es correcta, se la doy. Ahora, el país era inviable antes de la cuarentena. Y entramos escuálidos en lugar del oso. Viste que el oso, el animal, se alimenta y entra e hiberna durante 6 meses y no gasta energía y se queda piola. Nosotros entramos escuálidos a la cuarentena y adentro tenemos los mismos gastos que antes. Ahí estamos pagando un viaje de 100 personas, entre otros. Pero la reacción del gobierno, no te quiero esquivar la pregunta, el gobierno le dio a los bancos un financiamiento, le devolvió guita cash de las LELIQs, que es lo que nos torturó a nosotros, el endeudamiento, y los bancos no tienen músculo para atender el sector privado. La solución es sistémica, tiene que ir por otro lado. Los bancos no pueden atender el sector privado porque durante 40 años los bancos atendieron al sector público. Y para un banco es más fácil abrir una sola carpeta con el Estado que 600.000 carpetas con pymes a las cuales ni nos conoce. Con suerte nos dan una licuadora cuando juntamos los puntos. Entonces,
No tuvimos ni relación con los bancos. Los préstamos del 24%, los bancos se lo dieron a empresas con situación 1. Situación 1, el que no debe nada. En estos días de 70 días de cuarentena, que levante la mano la pyme que no se atrasó en algo. Claro. A mí los bancos me decían, en septiembre del año pasado no pagaste el SUS. Y no, campeón, ¿sabes qué? Tengo un montón de SUS no pagados, tengo un quilombo bárbaro, me meto en todos los planes, porque es inllevable la mochila, no la podemos llevar. El ATP, la verdad, para las pymes hoy es buena parte, es la puerta de este chico que se ahogaba en el Titanic, ¿cómo se llama? De DiCaprio. Entra uno, entran dos, te ayuda un poco, no te salva la vida, no nos va a salvar la vida, y la forma de salvar las pymes no es emitir dinero para pagar salario. Nosotros tenemos que pagar nuestro propio salario. Y los políticos tienen la garra bajo el poncho, ¿viste? Te dan, emiten plata, te pagan los salarios y después te dicen, flaco, después me tiene que dar parte de la compañía a los Fernanda Vallejo. Bueno, sugiero, no saquen esa ley porque le van a llenar el Congreso de llaveros de pyme, de tipos que no aguantan más y la van a tener que llevar ellos, ¿no? Los quisiera ver un ratito. Claro. Gustavo, vos siempre decís esto de que nunca pagaron un salario a fin de mes, ¿no? Nunca manejaron los políticos, nunca manejaron una empresa. Mirá, eso es un dato real. Cuando vos ves el currículum de los políticos, Cristina Fernández, yo no quiero dar nombres porque pasa con todos, pero Cristina está en la administración pública desde el año 87. O sea, estaba el muro de Berlín levantado cuando empezó. A ver, yo nunca vi un político corriendo en zigzag entre los autos con las luces amarillas, corriendo, ¿no? En persona, no violando las normas de tránsito. Para llegar al banco 3 menos 5... Para cubrir un cheque. Y no están obligados a tenerla, ni tenemos sangre azul los que corremos a las 3 menos 5 de los bancos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que entender a las pymes significa entender al tipo que, además del hermoso estrés laboral, porque no hay nada más lindo que tener quilombos en la fábrica. Porque ahí se te despierta la creatividad, competís con otro tipo, compras mejor, ves cómo bajar los costos. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos diseñaron para eso. No, tenemos eso y tenemos la mochila de los impuestos, la mochila de los bancos, la mochila de las regulaciones estúpidas. Entonces, ¿qué pasa? Toda la energía se canaliza en lo que no produce. Gustavo, y tenemos empresarios para canalizarlos en lo que produce, no en lo que no producimos. Sí. Gustavo, buenas noches, soy Claudio Sin. ¿Qué tenés que ver con Lita de Lázari? El hijo. Soy el hijo de Lita. Ah, muy bien. Orgulloso hijo feliz. Claro. Gracias a Dios por haberme dado Lita. Y Lita nació 10 años antes. Lita tendría que estar viva ahora. Yo justo Lacha te iba a preguntar eso. Tu mamá decía, camine, busque el precio. Camine, señora, camine. ¿Te acordás? Claro. Bueno, ahora, Sí. después de la pandemia, si caminamos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuántos locales van a quedar? O sea, pasa el temblor, se retira el tsunami, ¿qué queda? Bueno, a ver, yo tengo mucho temor con los que se desanimaron con dichos de, lamentablemente, yo que le respeto mucho al presidente, del presidente y del gobernador Kicillof. No te pueden decir que la normalidad no vuelve. No, sí, la normalidad vuelve. Claro. Necesitamos que vuelvan los negocios, que vuelva la vida normal. Así. Queremos ir a comprar los comercios, encontrarnos con don José y pelearle el precio, pedirle que nos firme la libreta. El presidente no puede decir, no nos importa cuánto dure la cuarentena. Pues si no te importa, me conviene cerrar hoy, campeón. ¿Entendés? Te tiene que importar cuánto dure. Y yo te entiendo que capaz que tenga que ser larga y estricta por un tema sanitario. Yo no voy a meterme en cuestiones de salud, que no entiendo nada. Pero sí te tiene que importar. Es un tema muy serio lo que le está pasando a los comercios y a las pymes. Hay sectores que están castigados. Yo no entiendo qué le pasa con los zapateros. Están atacados con los zapateros, con los restaurantes. Y dicen, el Estado va a diseñar la nueva forma del restaurante. No diseñen, chicos, porque van a ser un desastre. Nos van a hacer que comamos un bife de chorizo por una bombilla. No. Eso lo tienen que diseñar los restauranteros, no los políticos. Los políticos tienen que cuidar la Constitución. Es un flor de laburo el que le dieron. Es lo más hermoso que tenemos en la Constitución. Cuídenla y háganla respetar, muchachos. Nada más. Y bueno, gracias Claudio por el recuerdo de mi vieja, pero yo no puedo entender, veía en plena cuarentena que no podíamos caminar, como decía Lita. Absurdo. Intendentes cerrando locales por cuestiones de precios máximos. No los cierren, campeones. Necesitamos más competencia, no menos. Era una locura en Quilmes.
cerraban locales por publicar precios que eran más baratos que los precios de mercado. Esto tengo la foto, yo no lo podía creer. Y cuando cerrás un local, obligás a la gente a salir más. Porque hubo que salir a los menos locales que había con más cola. Entonces salían 2 y salía uno. Todo un desastre. Esos son errores no forzados. ¿Viste como en el fútbol que dice... Como en el tenis. No te obligo a... Como en el tenis. Claro, pero errores no forzados. en el fútbol decimos, no atajes las difíciles, pero las fáciles no las metas adentro. Metías las fáciles adentro. Claro. O sea, yo entiendo que, a ver, la gestión en estos momentos genera estos problemas, no lo voy a andar castigando, pero escuchen un poquito más al sector que labura, al sector pyme, a los Cuando digo pyme digo monotributistas, profesionales independientes, autónomos, Totalmente. enormemente castigados. Qué sé yo, cualquier profesión liberal, digamos, a la gente que vive del esfuerzo privado, perdón. Sí. Gracias, Gustavo, ¿eh? Un abrazo muy grande, muy grande. Gracias, Eduardo. Gracias Un a la abrazo mesa. muy grande.